Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Hemos estado haciendo la lectura del Evangelio según San Mateo, que nos ha presentado a Jesús una vez que bajó de la montaña, habiendo terminado su discurso, y que empezó a misionar, recorriendo todos los lugares posibles. De Galilea había viajado, atravesando el lago de Galilea hasta el sureste, donde había liberado 2 endemoniados, y después regresó, atendió a más gente y siguió haciendo el anuncio del reino por diferentes lugares, y la muchedumbre se acercaba a él, y él los veía como un rebaño disperso, carente de pastor. A todos los atendía, predicaba el reino, sanaba a los enfermos, liberaba a los posesos. Llegó un momento en que, viendo a la muchedumbre, dijo a sus discípulos: la mies es mucha y pocos son los trabajadores. Por eso rueguen al dueño de la mies que mande trabajadores a sus campos. Y de un modo repentino los envía a ellos. Las instrucciones son muy claras. Tienen como destinatarios a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No pueden entrar, por tanto, en ciudades paganas o samaritanas. Ellos van a anunciar el reino de Dios con poder de expulsar demonios, de curar enfermos, resucitar muertos y sanar leprosos. Pero su anuncio es que el reino ya se ha acercado, y donde lleguen y los reciban debe ser en una casa digna, y allí deben permanecer. Pero también es posible que en algún lugar los rechacen, y por eso Jesús les dice: si en la casa donde lleguen hay gente que ama la paz, el deseo de ustedes se cumplirá. Y si no es así, su deseo volverá a ustedes. Les anuncia que serán perseguidos por los judíos en las sinagogas y serán azotados, que también serán llevados a comparecer ante reyes y gobernantes, pero ellos van a dar testimonio. Por eso el Espíritu los asistirá, y luego tendrán como enemigos a los integrantes de su propia familia, a sus padres, a sus hermanos, a su familia. Pero ellos deben confiar en Jesús y en la providencia del Padre. Deben saber que quien los recibe a ellos será recompensado. No deben, por tanto, buscar salvar su vida ante las pruebas. Si alguien los recibe como profetas o como justos o simplemente como discípulos de Jesús, serán recompensados. Jesús estaba atendiendo a la gente cuando llegaron unos emisarios, discípulos del Bautista, a preguntarle de parte de él si era él el que había de venir o habría que esperar a otro. Y entonces Jesús les dijo que los ciegos veían de nuevo, que los cojos caminaban, los leprosos habían sido sanados, los sordos podían nuevamente oír, y a los pobres se anunciaba el Evangelio. Dichoso quien no se escandalice de mí. Y mientras que se iban, Jesús interrogó a la muchedumbre de qué habían ido a ver al desierto: a una caña sacudida por el viento, a un hombre vestido lujosamente, y concluye diciendo que a un profeta, y es el más grande de los hijos de las mujeres. Pero Jesús dice que los destinatarios de todo esto no han sabido corresponder al plan de Dios, porque vieron a Juan y lo acusaron de estar endemoniado, vieron a Jesús y lo acusan porque come y bebe, de ser un glotón y un bebedor, y son como los niños que en las plazas se gritan: tocamos la flauta y no bailaron, cantamos canciones tristes y no lloraron. Y así reprende también a las ciudades galileicas o de Galilea, como a Corosaín, como a Betsaida y Cafarnaúm, porque en ellas se han hecho
los más grandes y mayor número de milagros y no se han convertido, y por eso el día del juicio serán castigadas de modo terrible. Y por eso Jesús le da gracias al Padre, porque todas estas cosas fueron escondidas a los sabios y a los inteligentes y han sido reveladas a los pequeños y a los sencillos. Y dice Jesús, es el plan del Padre, porque al Padre nadie lo conoce sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Padre y el Hijo lo quiera revelar. Y es en este momento que Jesús introduce estas palabras: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga. Es una invitación a acercarse a Él, a preferirlo a Él como maestro, a unirse a su persona, porque ha habido otros que han enseñado, pero enseñan de otro modo, y especialmente la enseñanza que les han dado los ha cansado, los ha fatigado, y Jesús los invita a acercarse a Él para que así los que se han esforzado y han trabajado duro queriendo cumplir la voluntad de Dios y no han podido, han sido sometidos como bestias de carga, y Jesús les dice que se acerquen a Él porque están fatigados. Sobre todo debe ser este cansancio provocado por las reglamentaciones, la manera de interpretar de parte de los fariseos, que hacen pesada la voluntad de Dios, un legalismo estricto que no les daba libertad de ningún modo y tampoco gusto por cumplir la voluntad. Era como una disciplina férrea que no les permitía ni siquiera reposar. Y Jesús les dice a ellos que están agobiados por la carga que Él les va a dar el alivio, van a tener descanso. ¿Por qué? Porque su sufrimiento, su fatiga, el estar agobiados por esta carga, les va a permitir, tomando el yugo de Jesús, que sientan aprendiendo de Él, teniéndolo como maestro, pero también como ejemplo y como modelo, tomando sobre ellos el yugo. ¿Qué es el yugo? Significa someterse al reino de Dios, someterse a la ley, a los mandamientos que llevan al cielo. Se trata de una persona que se compromete siendo obediente como un esclavo a su trabajo o como un animal trabajando al servicio de su amo. Tomar el yugo de Jesús significa unirse a Él, no solo acercarse a Él, aprender de Él, hacerse verdadero discípulo del maestro que enseña la ley. Y entonces este peso será más llevadero. Invitar a Jesús a aprender de Él significa que lo tienen que ver y lo tienen que seguir como hijo del Padre, como revelador del Padre, como alguien que bendice al Padre por su voluntad de mostrar estas cosas a la gente pequeña, a la gente sencilla. Los invita a imitarlo, a ser como Él, manso, dócil, humilde. No se impone por la fuerza. Los invita a reconocerlo como el enviado del Padre. Los invita a descubrir que Él es el Mesías esperado, pero no a la manera que lo querían ver. Es un Mesías que viene con mansedumbre y también les enseña a llevar con docilidad la voluntad del Padre, sometiendo, como el eclesiástico decía, su cuello y su alma a la instrucción de Dios. Quien entiende esto, imitando a Jesús, es alguien que asume con una actitud humilde la voluntad de Dios desde lo interior, desde lo íntimo de su corazón, y esto le permite aceptar la voluntad de Dios. Si es cierto que es una carga, pero esta carga es dulce. Esta carga nos ayuda a entender desde lo más íntimo de su corazón que Jesús es el Hijo del Padre, que Jesús es el revelador y que Jesús verdaderamente nos trae
el modo de imitar la voluntad del Padre. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.